y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Para los hermanos que nos siguen a través de YouTube, que siguen la escuela de formación, preparando guerreros con el poder del Espíritu Santo, estamos en la parroquia San José, 399 Market Street, y estamos en el primer módulo de la escuela, impartiendo una serie de sanación y de liberación a través del sacramento de la confesión o penitencia. Ya hemos visto 3 temas y hoy vamos a impartir el tema: la confesión, autoridad de la Iglesia, es un sacramento de curación, de sanación y de liberación. Vamos a tomar el texto bíblico en San Marcos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice la palabra: algunos días después Jesús volvió a entrar a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos admiraron y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando. Y dice la palabra que Jesús le anunciaba el mensaje. Lo que yo veo aquí es que Jesús quería despertar la fe de los oyentes. Porque dice la palabra que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entra la fe, o sea que la fe nace, la fe se despierta, porque todos tenemos fe. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. O sea, nosotros tenemos fe. Y lo que yo veo aquí fue que realmente el Señor consiguió o logró el propósito deseado. Él despertó la fe en los oyentes. Entonces, entre 4 hombres buscaron un paralítico y se lo trajeron a Jesús. Dice la palabra que como no podían llegar a donde Jesús estaba porque había mucha gente, ellos subieron arriba, quitaron parte del techo y bajaron al paralítico donde Jesús estaba enseñando o predicando. Porque la fe se ve. La fe nos hace hacer cosas a nosotros realmente fuera de lo común. Imagínense usted subir ahí arriba y quitar parte del techo y bajar ese paralítico. Eso es de personas, de gente que tiene fe. Entonces dice la palabra que cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo le dijo el Señor? Entonces aquí nosotros podemos entonces decir o enseñar que por la fe de nosotros se nos perdonan nuestros pecados. Por la fe. Incluso en uno de los temas que nosotros vimos, 3 cosas que debías saber para ser sanado a través del sacramento de la penitencia, confesión. El tercer paso era tener fe. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. El tercer paso, tener fe. Porque cuando nosotros tenemos fe, entonces nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión o penitencia.
hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios. Y es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ahorita vamos a ver cómo el Señor entonces realmente este ministerio se lo delega también a su iglesia. Amén. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Para perdonar qué? Pecados. Tiene autoridad aquí en la tierra el Hijo del Hombre para perdonar pecados. Y entonces el Señor le perdona sus pecados, y aquí vemos cómo este hombre es sanado a través del Señor perdonarle los pecados. A ti te lo digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esa es la palabra, que el enfermo se levantó, o sea, se sanó en el acto, y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos admiraron y alababan a Dios, diciendo: nunca hemos visto algo así. Alabado sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, que realmente pasó por este mundo haciendo el bien, sanando a los enfermos, resucitando a muertos, devolviéndole la vista a los ciegos, perdonando los pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo no se quedó físicamente para siempre aquí en la tierra. Incluso solamente duró 33 años. A la edad de 30 años inicia su ministerio, y solamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo dura 3 años. O sea que Él entonces al final se deja matar, baja al infierno, baja al sepulcro, al tercer día resucita, se va al cielo, a la derecha del Padre, y por 40 días se dejó ver de sus discípulos. Se dejó ver. O sea que nuestro Señor Jesucristo, que tenía este ministerio de perdonar pecados, le voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces el Señor Jesucristo, cuando resucita, ya Él físicamente no se va a quedar aquí con nosotros. Se va a quedar sí a través de su Santo Espíritu. Pero Él, entonces, antes de volver al Padre, Él se le aparece a los discípulos. San Juan capítulo 20, versículo 19. Él se le aparece a sus discípulos, y Él entonces aquí instituye el sacramento de la confesión o penitencia. Para que nosotros veamos que realmente esto no es un invento de los hombres, ni es un capricho de los hombres, porque muchos piensan que es un invento, que la iglesia se ha inventado esto, o que es un capricho del Papa, o que es un capricho de los sacerdotes. Esto no es capricho de hombre. Esto es un sacramento que está instituido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor. Y el Señor es el que manda, el Señor es el que tiene autoridad. Entonces Él, en base a esa autoridad que Él tiene, porque Él dice cuando Él resucita: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, en base a esa autoridad, porque Él es el Señor, Él entonces instituye el sacramento de la confesión o penitencia, para que la iglesia continúe con esta obra de curación y sanación a través del sacramento de la penitencia y confesión. Por eso nosotros vemos, y no voy a entrar mucho en detalle en esta cita bíblica, porque ya yo se la detallé. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Y en el versículo 23 dice: después que sopla sobre ellos el Espíritu Santo, le dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ya esto lo enseñamos. O sea, simplemente estoy dando una pincelada. Alabado sea el Señor. Entonces, escuche lo que dice el catecismo de nuestra iglesia. Numeral 1421. Anote por ahí ese numeral, porque es muy importante. Porque nuestra iglesia tiene documentos. Y nosotros no solamente nos podemos quedar con la enseñanza de la Biblia. Tenemos también estudiar los documentos que nos presenta nuestra iglesia. Escuche lo que dice este numeral. Numeral 1421. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos,
que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia, ¿hizo qué? ¿Qué fue lo que el Señor quiso? Continuara con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación. Escuche bien esto. El Señor tiene este ministerio de perdonar pecados. Le voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces el Señor se va al cielo, y cuando Él se le aparece a los discípulos, entonces Él instituye el sacramento para que la iglesia continúe con este ministerio de curación, de sanación, de liberación a través del sacramento de la confesión o penitencia. Por eso dice el numeral 1421, el Señor, diga conmigo, el Señor. El Señor es el que manda. Y hay que obedecer. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia, escuche bien, quiso que su iglesia continuara con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación. ¿Cómo iba realmente la iglesia a continuar con este ministerio o con su obra de curación a través del Espíritu Santo? A través del sacramento de la confesión o penitencia. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Escuche bien. Y aquí entonces en Mateo, en el capítulo 18, versículo 18, el Señor confirma esto. Y dice, lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor confirma esto, alabado sea el Señor. Por eso es que los sacramentos son fuente, alabado sea Dios, fuente de vida. Diga conmigo, fuente de vida. Diga conmigo, fuente de bendición. Diga conmigo, fuente de curación. Diga conmigo, fuente de santificación. Diga conmigo, fuente de salvación. Vamos a ver el numeral 1084. Lo que nos dice este numeral de la iglesia. Numeral 1084. Alabado sea Dios. Para que nosotros veamos lo que dice este numeral. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos. ¿Quién es el que actúa por medio de los sacramentos? Cristo. O sea, que cuando los fariseos y los maestros de la ley dijeron, solo Dios puede perdonar pecados, ellos no se equivocaron. Pero cuando el sacerdote te da la absolución, porque el sacerdote no te dice, yo te perdono los pecados. Ustedes no han escuchado eso. Vete que yo te perdono tus pecados. El sacerdote lo que hace es que te da la absolución. A través de la autoridad que me concede la iglesia, yo te asuerdo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y usted dice amén. Entonces, quien está ahí en ese momento, en la persona del sacerdote, es el mismo Cristo. Entonces, quien te está perdonando los pecados es el mismo Dios. Escucha esto. El mismo Dios es el que te está perdonando tus pecados. Lo voy a leer para que entienda esto, porque esto está poderoso. Escucha lo que dice este numeral. Numeral 1084. Sentado a la derecha del Padre, derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos. Cristo actúa. Instituido por Él para comunicar su gracia. O sea que cada vez que nosotros nos acercamos a los sacramentos, Dios nos derrama gracia. Diga conmigo, gracia. ¿Qué nos derrama el Señor? Gracias. A través de los sacramentos Dios nos concede gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acción, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Quiero también citar este numeral, numeral 1087. Así Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. San Juan 20,
21-23. Se convierten en signos sacramentales de Cristo por el poder del mismo Espíritu Santo. Confían este poder a sus sucesores, esta sucesión apostólica, estructurada toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Escuche esto. O sea que el Señor realmente le concede esa gracia a su Iglesia por el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, cuando el sacerdote realmente tú te acercas al sacramento, es el mismo Cristo, la persona del sacerdote, que te está perdonando tus pecados. A ti no te puede quedar duda de esto. Por eso no tenga miedo de acercarte. Si quieres experimentar realmente la liberación, la sanación, la santificación a través de este sacramento, tienes que acercarte. Y ya lo vimos, cuando nosotros caemos en pecado, nosotros le pertenecemos al diablo, porque el que peca es hijo del diablo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Y nosotros, cuando caemos en pecado, le estamos dando cierta autoridad a Satanás en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos acercamos al sacramento, le estamos quitando la autoridad a Satanás. Se la estamos quitando. Entonces, para nosotros recibir estos beneficios, nosotros tenemos que acercarnos al sacramento. Ya hablamos de esto, de 3 pasos que había que dar para experimentar esta sanación. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. 1. Reconocer que somos pecadores. 2. Confesar el pecado. Y 3. Tener fe para nosotros acercarnos para confesar el pecado. Si nosotros lo hacemos de esta manera, realmente vamos a experimentar la sanación y la liberación a través de este sacramento. Alabado sea el Señor. A través del sacramento el Señor nos limpia, nos sana, nos libera, nos devuelve la vida, nos devuelve la dignidad de los hijos de Dios. Vuelve el gozo, vuelve la alegría, vuelve la paz. Ya hablamos de esto en el tema regresando a la casa del Padre. Ustedes lo saben que sí. Alabado sea el Señor. Hay personas que dicen que este sacramento no es bíblico. Mayormente hermanos de otras iglesias dicen que esto no es bíblico. Esto es un capricho del hombre. Porque hay personas que realmente sacan la palabra de contexto y sacan una porción de la palabra para manipular la palabra de Dios. Mayormente para sacar algo beneficioso de esa persona. Y cuando la persona realmente no tiene conocimiento, en pocas palabras, si la persona es ignorante de la palabra, fácilmente lo pueden manipular con la palabra, Lo pueden manipular. Entonces tenemos que tener cuidado de este tipo de gente. Escuche bien. De verdad que esta gente realmente, Dios nos va a pedir cuenta a todos. A mí me va a pedir cuenta, a ustedes le va a pedir cuenta, a todos Dios nos va a pedir cuenta. A todos Dios nos va a pedir cuenta. Hay gente que tiene en casa de $10 millones, tienen jet, por no mencionar nombre, solamente porque han hecho de la palabra un negocio, ¿no? Y sabemos que dice la palabra que el trabajador tiene derecho a su salario y que por ejemplo, el que anuncia la palabra tiene derecho a vivir de la palabra, pero no de llevar la palabra a un extremo, de hacer de la palabra un negocio, porque eso es peligroso. Escuchen lo que dice San Marcos, el mismo Señor Jesucristo, en San Marcos en el capítulo 13, versículo 21. Si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, aquí está, no lo crean, pues vendrán falsos mesías. ¿Qué vendrán? Falsos mesías. ¿Qué es lo que vendrán? Falsos mesías. Y escuche, esto no se trata de hacer milagros de prodigio, porque hay gente que se mueve por las emociones. Yo sé que ustedes, en un tiempecito muy lejano, ya no se van a mover por las emociones, porque ustedes van a tener conocimiento y ustedes van a aterrizar su fe. Porque hay gente que se mueve por las emociones y esto es peligroso. Dice el Señor, pues vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros. ¿Qué harán? Señales y milagros. O sea que tú no te puedes llevar por las señales ni por los milagros. Incluso vete al Éxodo para que tú veas a Satanás haciendo milagros. Moisés tiraba la vara y los bueyes tiraban la vara. Moisés convertía el agua en sangre y los brujos convertían el agua en sangre. Esto no es por señal, esto no es por milagro. Si andas buscando milagros, fácilmente Satanás te puede amarrar, te puede envolver
Esto no es por eso. Porque aquí dice el Señor, harán, si es posible, harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Entonces el Señor dice, tengan cuidado, todo esto ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Así que ustedes tienen que tener cuidado. Esto no es por señales, esto no es por milagros. Y de verdad que estaba anoche en paseo en San Mary, y cada día me sorprendo más de cómo voy entrando en una relación con el Señor, porque desde que llegué de Honduras, yo le dije a ustedes, le di el testimonio que algo quedó allá del hombre viejo, ¿no? Y que sentí que entré en una relación nueva con el Señor, y meditaba y le decía, Señor, uno no tiene ni que hacer tanto alboroto, porque cuando tú lo mandas a uno, realmente uno va hablando y tú mismo vas actuando, y uno no tiene ni que orar, y el Señor va actuando, el Señor va actuando. Y vi eso anoche, cómo el Señor realmente se manifestó en esa comunidad. Poderoso, poderoso. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor nos usa de una manera poderosa a través de la imposición de la mano, pero nosotros no hacemos tanto hincapié a través de la imposición de la mano, porque eso, si ustedes leen una de las cartas de San Pablo, ya es una cosa de niños. La fe hay que aterrizarla, el conocimiento. Entonces dice el Señor, tengan cuidado, todo eso se lo ha advertido a ustedes de antemano. Entonces nosotros tenemos que tener cuenta con este tipo de gente, que lo único que buscan es llenarse los bolsillos. Tenemos que tener cuenta. Entonces, usted tiene 3 pasos, usted tiene que darlo, que es conocerse el pecador, confesar el pecado y tener fe. Tiene que grabarte eso, alabado sea el Señor. Porque con esto en mente, entonces tú te vas a acercar y vas a confesar el pecado. Lo vas a confesar el pecado. Santiago en el capítulo, anota esa cita bíblica, Santiago en el capítulo 5, versículo 13 al 16, aquí realmente nos presenta el apóstol cómo este sacramento es un sacramento de curación. Santiago en el capítulo 13, versículo 16. 13 dijo. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, del 13 al 16, para que nosotros veamos. Dice la palabra, si alguno de ustedes está afligido, ¿cómo está? Afligido. Afligido es triste. Es triste la palabra afligido. Y entre ustedes hay gente afligido. Yo lo vi allí en la misa, el Señor me lo mostró. El Señor me regaló una gracia tan grande, por ejemplo, que de yo verlo a ustedes así, sé en el ánimo que está. Y si me llaman por teléfono, también le digo, si están en mi pecado. Me llaman por teléfono y yo te escucho hablando y sé que tú estás afligida. Eso se llama discernimiento. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. Ustedes van a llegar ahí, no se preocupen. El Señor le va a regalar esa gracia. Sí. Sí. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. ¿Qué tiene que hacer? Orar. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Aquí sale el sacramento de la unción de los enfermos. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Diga conmigo, poder. Poder. Entonces aquí nos lo presenta estos dos sacramentos como esta es realmente el sentido de estos dos sacramentos. El sacramento de la confesión y el sacramento de la penitencia. Es un sacramento de curación, de sanación y de liberación. El tema lo estoy resumiendo porque realmente todo lo que este tema abarca, ya yo a ustedes se lo he enseñado. Ya yo se lo he enseñado. Lo que le estoy enfocando en la parte que no le he dado. Eso es lo que estoy haciendo con este tema. Alabado sea el Señor.
Entonces, creo que ustedes lo anotaron, pero quiero que lo anoten de nuevo. 5 pasos para una buena confesión. 5 pasos. Quiero que lo anoten de nuevo. 1, examen de conciencia. Examen de conciencia. Usted hacer un buen examen de conciencia. 2, dolor de haber ofendido a Dios con el pecado. Dolor de usted haber ofendido a Dios con el pecado. 3, propósito de usted enmendar el daño que causó con el pecado. 4, confesar el pecado ante un sacerdote. Y 5, cumplir la penitencia. Entonces, con esto en mente, para que Dios te pueda sanar, tienes que acercarte al sacramento y confesarlo y decir tu pecado ante el sacerdote. ¿Podría por favor repetir el 4 y el 5? 4, confesar los pecados ante el sacerdote. Y 5, cumplir la penitencia. Y para que usted vea que este sacramento tiene su beneficio, pero usted tiene que experimentar esto. Por eso yo quiero que usted se acerque. Incluso yo quiero que usted haga una dinámica. Y es que cuando usted cae en pecado, y recuerdo que cuando el Señor me llamó hace 14 años, yo viví un tiempecito muy frustrado. Muy frustrado. ¿Por qué me frustré? Porque cuando yo recibí al Señor, yo pensaba que yo no iba a pecar más. Sí. Y la conversión es un proceso. La conversión es un proceso. La conversión. Hablamos de esto, que la conversión es un proceso. No es que usted recibió al Señor y ya usted se va para el cielo. La conversión es un proceso. Entonces usted va a ir poniendo lo que se llama conciencia, ¿no? De su vida, del pecado, poco a poco usted se va a ir alejando. El mismo San Pablo dijo esto: no entiendo mi naturaleza porque hago el mal que no quiero, más el bien que quiero no lo hago. Lo dijo San Pablo. Porque muchas veces arrastramos con una debilidad. Y yo realmente me frustré, porque yo veía que yo seguía pecando. Señor, pero ¿cómo es posible? Alabado sea el Señor. Entonces, este sacramento tiene sus beneficios. Y yo quiero que usted lo experimente. Los beneficios. Numeral 1422. Los que se acercan. Diga conmigo, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados. O sea, cuando nosotros estamos en pecado, te lo digo porque yo lo he experimentado. Estoy triste, estoy apagado, estoy vacío, la vida no tiene sentido, he perdido el sentido de la vida no tiene sabor, porque el Espíritu Santo está contritado. Está contritado. Pero pues entonces cuando me acerco, que confieso mi pecado, el Espíritu Santo vuelve a mi vida y me deja sentir el gozo, la alegría y la paz. Y usted siente sabor por su vida. Usted siente sabor por lo que usted hace. Alabado sea el Señor. Entonces, si usted no se acerca, usted no va a obtener de la misericordia de Dios el perdón de los pecados, si no se acerca. Para usted poder experimentar esa liberación, ese reencuentro, esa reconciliación con el Señor, tiene que acercarse al sacramento de la penitencia o confesión. Se le denomina sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. O sea, se le denomina sacramento de conversión porque cada vez que nosotros nos confesamos, nos estamos convirtiendo. Estamos regresando de nuevo a la casa del Padre. Convertirse es volverse a Dios. Abandonar esa vida de pecado, darle la espalda al mundo, al pecado y volvernos a Dios. Eso se llama convertirse. Entonces, cada vez que usted toma la decisión de acercarse al sacramento, usted está regresando a la casa del Padre. Usted se está convirtiendo. Hay gente, por ejemplo, si usted salía afuera y usted analiza, usted ve a la persona, no es que usted lo va a estudiar, porque hay gente que lee al otro por dentro. Eso es pecado, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay gente que te examinan de arriba abajo. Y, exacto. Ella me mira porque
me lo dice ahorita, porque estoy aquí. Pues sí, eso es pecado. Usted, por ejemplo, quedarse viendo a una persona para leerlo, la persona, hay gente que hace eso, eso es pecado. Ahora, si Dios te deja, por ejemplo, Dios te deja ver algo en esa persona, o Dios te ilumina algo en esa persona, eso es otra cosa. Pero tú no puedes estar examinando a nadie, alabado sea el Señor. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno sale de afuera, uno ve mucha gente triste, apagado, preocupado, muerto, porque a lo mejor están en pecado. A lo mejor, imagínense, fui a Honduras ahora y me topé con la realidad de servidores que tienen 1 año y 2 que no se confesaron. Eso es una pena, entonces. Sigue diciendo la palabra, se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal. Personal es, por ejemplo, que la hermanita no puede ir a confesar a su mamá. Ella tiene que confesarse ella. No puede ir a confesar a la vecina. Ella tiene que confesarse ella. No puede ir a confesar al esposo. Tiene que confesarse ella. Porque esto es un proceso personal. Alabado sea Dios. Se denomina sacramento de la confesión porque la declaración, o sea, usted declara, confiesa su pecado ante un sacerdote. Esto es un elemento esencial. Tiene que darse ese paso para realmente poderse ministrar el sacramento de la confesión. Se le denomina sacramento del perdón. ¿Del qué? Porque por la absolución, esa palabra la dijimos ahorita. Acuérdate que el sacerdote no te dice, ok, yo te perdono. No, yo te asuelvo. Por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. O sea que solamente Dios no te perdona, sino que te da de nuevo la paz. Porque acuérdense, no sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Cuando estoy en pecado estoy intranquilo, no tengo paz. Entonces la paz vuelve de nuevo a tu vida, el gozo y la alegría. Alabado sea el Señor. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios. O sea que cada vez que nosotros pecamos, nos estamos separando del amor de Dios. Y lo vimos en el Génesis, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, que fueron expulsados, sacados y arrojados del jardín del Edén. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, estamos separando del amor de Dios. Pero cada vez que nosotros nos acercamos de nuevo al sacramento, entonces regresamos a ese primer amor. Alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra que se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Con esta parte terminada, esta sección, la confesión a la autoridad de la iglesia es un sacramento de curación, de sanación y de liberación. Para la próxima semana vamos a concluir esta serie con el tema el amor y la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor.